Voy a iniciar una serie de tutoriales de estructura de datos. Espero tocar la mayoría de temas. En este caso voy a tocar los temas de listas, pilas, colas, matrices, arreglos, árboles binarios de búsqueda, árboles ABL, árboles B, matrices ortogonales, matrices dispersas, y tablas hash. Entonces espero tocar la mayor cantidad de estructuras de datos posibles. Eh, Espero que les sirva. La mayoría va a estar escrito, bueno, todo va a estar escrito en C++. Voy a utilizar programación orientada a objetos y también voy a utilizar struct en algunas, bueno, en paralelo para ver cómo funciona en ambos casos. Espero que les sirva e iniciemos. En este caso voy a iniciar por listas. Veamos que las listas están clasificadas como simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, circularmente enlazadas, circular doblemente enlazadas y simplemente enlazadas. Entonces, eh, en esta ocasión vamos a ver cómo se implementa una lista simplemente enlazada. Dice, cada nodo tiene un único enlace que lo conecta con el nodo siguiente o nodo sucesor. Puede ser recorrido en una sola dirección. Entonces veamos un gráfico de cómo es una lista realmente. Bueno, una lista simplemente enlazada. Vemos que tiene una cabecera en la cual apunta hacia un nodo que es su siguiente, el cual contiene información. Acá en este caso pues contiene un entero, pero puede contener un objeto, ya sea un usuario o no sé, cualquier tipo de otro objeto que nosotros necesitemos guardar en esta lista. En este caso, pues este nodo tiene un siguiente y este nodo también tiene un siguiente. Cuando llegamos a este último, vemos que este nodo pues apunta a nulo. Entonces este ya no tiene siguiente. Entonces iniciemos creando una aplicación. En este caso voy a utilizar el entorno de desarrollo Qt para C++. Entonces damos en New Project, Nuevo Qt Project y C++. Le vamos a poner nombre, que en este caso sea bueno. Entonces acá tenemos esta parte del main. Veamos. Iniciemos creando la clase nodo. Creo que por acá está. Acá está. Bueno, el nodo. Podemos ver que tiene un dato o tipo de objeto. Como les mencionaba, podemos guardar otro objeto. Podemos crear otra clase, ya sea tipo usuario, tipo cliente, perro, lo que necesitemos. Y lo podemos guardar. También tiene pues un apuntador hacia el nodo siguiente y el nodo. Entonces veamos. Vamos a crear la clase, que en este caso es nodo. Para los que no hayan programado en C++, pues recordemos que tienen las cabeceras y el archivo de programación, o sea, de código. En este caso, pues en las cabeceras declaramos las variables globales. Como les mencionaba, podría declarar un objeto de tipo usuario o algo así para poder guardarlo. En este caso solo vamos a utilizar un número entero. Entonces ponemos un int que va a ser el ID de dicho nodo y vemos que tenemos un nodo que es una apuntadora a memoria de U. En este caso le vamos a poner nodo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vemos que ya tenemos el tipo de dato que sería un entero y el nodo siguiente que es nodo. Bueno, le vamos a poner aquí siguiente. Guardamos y de dicha manera pues ya tenemos ambos. Entonces vamos a la parte de acá. Vamos a crear un nodo. Cuando creemos nosotros este nodo, o sea el constructor debe de tener como entrada un int que va a ser el ID. Ok, entonces decimos que el ID que declaramos en la cabecera va a ser igual al ID que recibimos en
en el constructor. Y ahora el siguiente, que es un no, pues que siempre va a ser nulo. Bueno, para esto necesitamos incluir eh, acá está. Bueno, entonces en el constructor ya tenemos prácticamente hecho la clase nodo. Vemos que para iniciar un nodo le tenemos que enviar un entero, luego automáticamente va a setear el nodo siguiente como nulo, y de esa manera ya tenemos pues la clase nodo. Vemos que fácil es, realmente no es cuestión de otra cosa. Ahora vamos a agregar una nueva clase que sería nuestra clase lista. Bueno, ¿qué tiene esta clase lista? Bueno, esta clase lista realmente tiene un nodo inicio y un nodo final. Entonces tenemos que incluir la clase nodo. Le decimos que tiene un nodo inicio y tiene un nodo final. Ok, entonces, ¿qué hace la lista? Veamos las funciones que tiene una lista. Bueno, acá están las operaciones que tiene una lista. Tenemos agregar, podemos eliminar, podemos buscar, podemos recorrer y podemos comprobar si la lista está vacía. Bueno, iniciemos por comprobar si la lista está vacía. Entonces creamos un método que nos devuelva un booleano que sea lista vacía. Bueno, implementémoslo. Vamos a agregar también aquí UStream. Veamos, vamos a implementarlo. Vamos a esta parte de acá. Bueno, iniciemos el constructor. Disculpen, vamos a iniciar el constructor. Recordemos que tiene un nodo inicio y un nodo final. Entonces en el constructor de la lista vamos a decir que inicio es igual a final y esto es igual a nulo. ¿Por qué es igual a nulo? Porque realmente la lista inicia vacía, o sea, no tiene ningún nodo. Entonces esto va a apuntar a un nulo, o sea, vacío completamente. Y si la lista está vacía, pues inicio va a ser igual a nulo. Entonces le damos return, que nos devuelva un booleano si inicio es igual a nulo. Si inicio es igual a nulo, entonces nos devuelve un cierto, un verdadero. Entonces quiere decir que la lista está vacía. Si inicio no es igual a nulo, nos devuelve un falso, que indica que la lista no está vacía. Entonces, veamos qué otras operaciones tenemos. Tenemos el método de agregar. Bueno, podemos agregar. Vamos a la cabecera, creamos el método que no nos devuelva nada, a agregar. Bueno, debe traer un parámetro, el cual es un entero, porque nuestro objeto al cual vamos a agregar es un entero. Entonces, int id igual. Entonces, veamos. Vamos a esta parte de acá. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear un nodo para almacenarlo en dicha lista. Entonces decimos nodo, el cual es un apuntador, que es nuevo, es igual a new, nodo. Vemos que acá el constructor del nodo nos pide un entero, entonces es el mismo entero que estamos recibiendo.
que es ID. Bueno, ya tenemos creado nuestro nodo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es colocarlo dentro de esa lista. Entonces, ¿cuáles son los casos posibles acá? Es que el inicio, o sea, que la lista esté vacía, o sea, que inicio sea igual a nulo, o que la lista ya tenga elementos y el final sea diferente a nulo. Bueno, entonces, empecemos porque la lista está vacía. Entonces, if si inicio, esto quiere decir si inicio existe, si es diferente a nulo. Si inicio es diferente a nulo, quiere decir de que ya hay objetos. La lista ya está, ya contiene objetos. Entonces vamos a decir que final punto siguiente es igual a nuevo. Y final es igual a nuevo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Veamos, vamos a verlo gráficamente en esta parte de acá. Bueno, lo que estamos haciendo es, creamos un nodo, eso ya lo tenemos, que es nuevo, es esta parte de acá. Ahora, comprobamos si esa lista está vacía, o sea, si inicio es nulo, pero en este caso inicio existe. Entonces, lo que hacemos es, imaginemos que este es el final. Entonces, le decimos que este nodo final, su siguiente sea el nuevo nodo. Y el final ahora pasa a ser el nuevo nodo. De esa manera estamos corriendo. El inicio siempre se queda fijo en el principio y el final es el que se va corriendo conforme vayamos agregando los otros nodos. Entonces esta es la forma en la que lo hacemos. Bueno, ahora ¿qué sucede si la lista está vacía? Bueno, es sencillo. El inicio es igual al final y esto es igual al nuevo nodo. De esta manera, cuando nosotros insertemos otro nodo, el final es igual al inicio, pero el final punto siguiente va a ser igual a nuevo y el final es igual a nuevo. Entonces, poco a poco se va corriendo. Entonces, este es nuestro método de agregar. Ahora, veamos, ¿qué más tenemos? ¿Qué otras operaciones tenemos? Tenemos el eliminar, el buscar y el recorrer. Vamos a hacer el buscar para que me entiendan. Bueno, creamos en la cabecera un método. ¿Qué es lo que me va a devolver este método buscar? Realmente lo que me tiene que devolver es un apuntador hacia un nodo. ¿Y qué es lo que me debe pedir? Para buscar un nodo, en este caso, pues necesitamos el ID del nodo. Entonces, tenemos de esta manera. Vamos a agregarlo. ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, vamos a crear un nodo, un apuntador, que sea un auxiliar, que sea igual a inicio. Bueno, vamos a hacer un ciclo while que se repita mientras el auxiliar exista, puesto que el auxiliar es igual a inicio. Si la lista está vacía, pues simplemente no se va a repetir. Entonces, como no se va a repetir, deberíamos de retornar acá un nulo. Ok, el nulo se va a retornar en caso de que la lista esté vacía o no encontremos el ID de ese nodo en la lista. Ahora veamos. Acá siempre iniciemos colocando el final, que es auxiliar es igual a auxiliar punto siguiente. ¿Por qué les digo? Porque pues tiende a olvidarse esa parte y entonces el auxiliar nunca deja de existir, porque esta parte de código no existe, entonces se encicla el programa. Entonces de esta manera decimos que el auxiliar va a ser igual a auxiliar punto siguiente, entonces el inicio pasa a ser el siguiente y así. O sea, me refiero al auxiliar, porque el inicio siempre se queda estático, o sea, se queda en ese lugar. El inicio es el inicio y no se mueve de ahí. El único que se va a mover, pues en este caso es el nodo auxiliar. Ahora, tenemos la condición de que si el auxiliar punto ID
es igual al ID que estamos buscando, vamos a retornar el auxiliar. Al momento de retornar el auxiliar, pues se termina el ciclo y no nos va a molestar este nulo. Entonces retorna el auxiliar y se acaba el método. Entonces, si no lo encuentra, pues pasa a buscar el auxiliar siguiente. Si el auxiliar siguiente ya no existe, o sea, es nulo, entonces ahora sí nos va a retornar un nulo. Bueno, ahora ya tenemos el método de buscar. Vemos que ya tenemos agregar, buscar, comprobar si la lista está vacía. Ahora usemos el de recorrer. El de recorrer va a ser idéntico, muy similar al de buscar. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un ciclo while. No nos va a devolver nada y vamos a crear recorrer. ¿Qué es lo que se va a encargar este método? De recorrer toda la lista hasta el final, mostrándonos nodo por nodo. Entonces vamos a iniciar creemos un método while. Bueno, declaremos un nodo auxiliar que es igual a inicio. Ahora sí creamos el método while. Mientras auxiliar exista, auxiliar es igual a auxiliar.siguiente. Y ahora acá vamos a hacer que nos muestre el ID. Bueno, y eso es todo. Es el método de recorrer. Entendámoslo. Creamos un nodo auxiliar que es igual a siguiente, inicio, perdón. El ciclo se va a repetir mientras el auxiliar sea diferente a nulo o exista. ¿Qué es lo que va a hacer? Es que nos va a imprimir en la consola el ID y luego el ID del auxiliar, del nodo en el cual estamos posicionados. Hay un salto de línea y luego decimos que el auxiliar es igual al auxiliar siguiente. De esa manera empieza a recorrer la lista hasta llegar a que el apuntador nulo caiga en auxiliar y el auxiliar es nulo, se termina el ciclo while y luego imprime en consola fin de la lista. Bueno, ese es el método de recorrer. Bueno, ya tenemos agregar, ya tenemos buscar, ya tenemos recorrer, ya tenemos comprobar en la lista. Ahora viene lo más interesante, eliminar. ¿Qué es lo que sucede a la hora de querer eliminar un nodo? Bueno, imaginemos que quiero eliminar el inicio. Pues es muy sencillo. Simplemente hago que el inicio de la lista pase a ser el siguiente. Y luego elimino este nodo. Y se terminó. ¿Se dan cuenta? Es fácil. ¿Qué pasa si quiero eliminar el fin de la lista? Aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque del fin de la lista, o sea, yo podría buscar este nodo, pero de este nodo no puedo regresar al anterior, porque solo tengo apuntadores hacia los siguientes. Entonces, esta forma de regresar no es posible. Tendría que recorrer la lista buscando el siguiente para eliminar. O sea que si estoy posicionado aquí, le doy auxiliar punto siguiente, el ID de ese siguiente es igual al ID que voy a eliminar. Sí, entonces el siguiente es el que voy a eliminar. ¿Ya? Quizás no se entienda un poco acá, pero lo vamos a hacer un poco en código y lo van a entender de mejor manera. Bueno,
Vamos a la parte de acá y vamos a escribir, vamos a hacer que nos devuelva un booleano que va a ser eliminar. De igual manera necesita un ID que es el ID del nodo que vamos a eliminar. En este caso vamos acá, veamos que hay una relativa semejanza con el método de buscar, pero es un poco diferente. Veamos, creamos el nodo auxiliar que es igual a inicio. Hagamos la primera comparación. Como les decía, puede que inicio sea el nodo que vaya a eliminar. If si inicio.id es igual a id, entonces inicio es igual a inicio.siguiente. De esa manera yo ya enlacé, ya recorrí el inicio, o sea, este que es el primero, lo pasé a este lado, pero este nodo aún sigue estando ahí. Entonces, ¿cómo lo borro? Delete. Bueno, auxiliar. De esa manera eliminó ese nodo. Ahora, si no es el inicio, ¿qué es lo que debe pasar? Debo de ir buscando el siguiente para poder eliminarlo. Veamos. While mientras auxiliar exista. Auxiliar es igual a auxiliar.siguiente. Ahora, si auxiliar.siguiente.id es igual a id, quiere decir que imaginemos que acá estamos buscando el número 40 y yo estoy posicionado en el número 25. Quiero decir que el siguiente nodo, el siguiente nodo, recordemos que este es auxiliar, el siguiente nodo, su ID es 40 y es el que estoy buscando. Sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es que este nodo auxiliar, su siguiente va a ser igual al nodo que encontré siguiente, en este caso nulo. De esa manera hago un salto, me salto ese nodo y luego procedo a eliminar este nodo. Bueno, veamos acá, ya lo tengo, el auxiliar es igual al auxiliar y es igual a id. Entonces vamos a crear un nodo. Bueno, vamos a hacer el salto, que el auxiliar punto siguiente será igual al auxiliar punto siguiente. De esa manera hacemos el salto del nodo y queda eliminado de la lista dicho nodo, en este caso pues 40. De esa manera pues, ya tenemos el método de eliminar. Ahora probémoslo. Vámonos a my. Vamos a inicializar pues la lista. Vamos a decir que vamos a incluir la lista. Entonces decimos que lista, un apuntador hacia su memoria, que sea lista, que sea igual a new lista. Podemos ver que acá el constructor no nos pide nada, pues en realidad no necesita nada la lista en su constructor. Es lista. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lista.agregar. Necesita un número entero. Pongamos 4.
Vamos a insertar vamos a insertar 4 nodos. Bueno, si lo corremos, realmente el programa no nos va a mostrar nada. Veamos, tengo un problema acá. Bueno, sí tenía un pequeño problema ahí con una clase que tenía abierta anteriormente, entonces me estaba dando problemas a la hora de correrlo. Entonces, como les decía, pues acá vamos a insertar estas 5 líneas, bueno, estos 5 enteros, números. Y si lo corro, pues realmente el programa no me va a mostrar nada, porque lo único que está haciendo es insertando o agregando sin recorrer la lista. Entonces, si le doy lista punto recorrer, me debe demostrar, como podemos ver, el inicio de la lista, los números que hemos agregado, que en este caso es 4, 2, 3, 1 y 40. Entonces, ya tenemos, ya pudimos agregar y ya pudimos mostrar. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero eliminar? Lista.eliminar. ¿Qué número voy a eliminar? Voy a eliminar el número 3. Y luego voy a mostrarla nuevamente. Bueno, no me mostró. Vamos a recompilarlo. Ah, sí, acá pues nosotros habíamos dicho que retornaba un booleano. Bueno, en este caso, si lo encuentra, pues retorna un true. De caso de que nunca lo encuentre, pues retorna un falso. Vamos a esta parte de acá. Vamos a decir if si lista.eliminar 3. Si lo elimina, vamos a poner code no eliminado correctamente. De lo contrario, pues no encontrado en la lista. Bueno, ahora sí, recompilémoslo nuevamente. Vemos que ya no aparece advertencia y lo corremos. Bueno, acá está. En este caso, pues nos dice no eliminado correctamente y podemos ver que se inicia la lista insertando 4, 2, 3, 1, 40. Luego de la eliminación del nodo que se realizó correctamente tenemos 4, 2 y acá tendría que estar el 3, pero vemos que ya no está. Entonces está el 1 y el 40. Ya tenemos esa forma. Bueno, ahora qué pasa si yo elimino un 9. Vemos que el 9 nunca lo hemos insertado. Entonces nos tendría que decir, bueno, vamos a recompilarlo, disculpe. Hay algún problema acá. Luego de eliminar el nodo, a la hora de querer eliminar un nodo que no existe.
Veamos, vamos a utilizar el debugger y vamos a hacer el salto acá. Ok, vamos a entrar en esta parte, vamos a buscar el nodo 9, vemos que el auxiliar, su ID es 4 y estamos buscando el 9. Bueno, entra al while, llega al último. Acá nos dio un segmentation full. Sí, ya lo vi. ¿Por qué? Está fallando. Bueno, acá no comprobamos nosotros que el nodo siguiente exista. Entonces, si existe el nodo siguiente, se va a ejecutar esta parte. Entonces, veamos ahora, lo vamos a recompilar. Y ahora si lo corremos, ahí está. Disculpen, tenía ese error. Entonces vemos que yo quiero eliminar el 9. Vemos que el nodo no se encontró en la lista y por eso pues, las dos formas están de la misma manera a la hora de recorrer la lista porque no se tocó. Vamos a eliminar el inicio, luego vamos a eliminar el final. Bueno, vámonos a My. Vamos a eliminar el inicio, que es 4. Vemos que el inicio lo eliminó correctamente. Ahora, lo siento, vamos a eliminar el final, que es 40. Vemos que el 40 lo eliminó de la misma manera. Entonces ahora vamos a usar el método de buscar. Bueno, vamos a decir que es de tipo nodo. Es de tipo nodo, cual va a ser un puntero auxiliar, el cual va a ser de la lista, el cual voy a buscar. En este caso estoy eliminando, voy a buscar el 3. Entonces voy a mostrar nodo encontrado, id auxiliar.id. Vamos a recompilar. Y ahora vamos a proceder a ejecutarlo. Vemos que efectivamente me devuelve el nodo que estoy buscando. En este caso estoy buscando el número 3 y dice que no, el nodo ha sido encontrado. Bueno, ¿cómo lo hacemos correctamente en caso de que no exista el nodo? Entonces lo hacemos de esta forma. Creamos un if, el cual, si el auxiliar existe, o sea, si el auxiliar el método buscar de la lista nos devuelve un nodo existente, de lo contrario nos va a devolver un nulo. Entonces ponemos code nodo no encontrado. Bueno, ahora si yo busco el 40 que fue eliminado, nos debería decir que el nodo no fue encontrado. Podemos ver acá que se insertó el 40 al principio, luego se eliminó el 40 y ahora el nodo no se encontró. Entonces, de esta forma tenemos pues una lista simplemente enlazada. Podemos ver sus métodos, que es agregar, buscar, recorrer y eliminar de forma correcta. Bueno, el método de lista vacía no lo hemos utilizado, vamos a utilizarlo rápidamente.
Entonces, if si lista punto lista vacía, que nos devuelve un booleano, entonces decimos la lista está vacía. Entonces si lo ejecuto, al principio nos tiene que decir que la lista está vacía. Vemos que nos indica que la lista está vacía. Si yo lo coloco al final, colocando su sentencia else, que nos diga code, la lista no está vacía, vemos que efectivamente nos indica que la lista no está vacía. Entonces, de esta forma, pues hemos realizado una lista simplemente enlazada. Vemos que son simples métodos, realmente no es mayor cantidad de código. Podemos ver que se va en aproximadamente 65 líneas de código y que es un código realmente muy fácil, no es cuestión de otro mundo. Entonces espero que les sirva, que les haya gustado y nos vemos en la próxima.